Continuamos con aquellas cosas que debemos hacer, el uno al otro, en la congregación, en los hermanos cristianos, y también con respecto a aquellos que no son cristianos. El amor tiene que reinar. El principal mandamiento de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. En Efesios 5:21 dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. En 1 Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Entonces las personas deben someterse uno al otro, considerar al otro superior a uno mismo, y ser llenos de humildad, porque Dios resiste a aquellos que actúan con soberbia y se creen superiores y menosprecian a los otros hermanos. Colosenses 3:13 dice: soportándose unos a otros y perdonándose unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, también háganlo ustedes. Siempre la palabra de Dios nos hace recordar que Cristo nos perdonó, nos borró nuestros pecados pasados, y la sangre de Jesús aplicada en nuestro corazón borra toda maldad y todo pecado, y nos ha declarado justos delante de Dios. Vivimos en un estado de ser justo, aunque tenemos defectos, aunque tenemos, digamos, algunos errores y pecados tal vez, pero estamos en un estado de perdón. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado a aquellos que somos hijos verdaderos de Dios. Entonces debemos soportarnos, perdonarnos, y de la manera que Cristo nos perdonó, también nosotros perdonar al hermano. Entonces vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, dice: por lo cual anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo están haciendo. Entonces, en vez de crítica, en vez de murmuración, debe haber ánimo. Debemos ser personas que animen a los hermanos y edificarlos, animándolos y dándole palabras de aliento. Entonces, ¿cómo califica la palabra de Dios en Hebreos 13:16, digamos así, dichas acciones? Dice así: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Viene a ser un sacrificio porque es algo que nos cuesta hacerlo, y bueno, tenemos que decidir hacerlo, y tomar la actitud de perdonar y de no criticar y amar, dejar que Cristo ame a través de nosotros a todos aquellos que pertenecen al cuerpo de Jesús. Entonces dice: de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Otra cosa que tenemos que hacer es hacer el bien, ayudarnos mutuamente, confesar nuestras ofensas unos a otros y orar unos por los otros. En vez de criticar, bendecir. En vez de ver el defecto, presentarlo al Señor en oración para que Dios le ayude a ese hermano a vencer ese defecto que tiene. Entonces, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. 1 Pedro 4:9 dice: hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Ayúdense. Si alguien necesita hospedaje, háganlo, pero no estén murmurando.
vamos a detenernos un momento y vamos a hacer un pequeño balance de nuestra propia conducta a la luz de lo que hemos hablado, de los no, de lo que no tenemos que hacer y de lo que sí tenemos que hacer los unos a los otros. Entonces podemos reflexionar. Me gustaría que después de este programa usted reflexione y vea qué es lo que está haciendo mal y tome la decisión de cambiar. Porque, como dice el libro de Santiago, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, hay otra expresión del amor fraternal, y una de las maneras prácticas en que actúa el amor fraternal como expresión de la madurez cristiana es la renuncia a derechos que pueden ser muy legítimos cuando ello puede traer, cuando puede no traer un bien espiritual al hermano. Entonces, hay cosas que nosotros podemos hacer, pero supongamos que hay alguien que está saliendo de ser ebrio, de ser borracho, y uno puede tomar vino, pero se abstiene de tomar vino delante de él porque esta persona está entrando en la iglesia y está siendo tentado, y si ve que alguna persona consagrada de la iglesia está tomando vino, puede ser tentado a caer de vuelta en su vicio. Entonces uno, sabiendo eso, se abstiene cuando podría hacerlo, pero como el amor de Dios reina en nuestro corazón, por ese momento nos abstenemos, y porque puede ser de piedra de tropiezo para ese hermano. Entonces hay un pasaje en 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 7, que es mejor, según Dios, establecer una demanda judicial a un hermano en defensa de nuestros derechos, o pedir a los hermanos espirituales que sirvan de árbitros sometiéndose a su decisión, o renunciar a dichos derechos en aras de la unidad de la iglesia. Entonces uno debe renunciar a dichos derechos. Los corintios eran una iglesia bastante, digamos, nueva, y bastante carnales eran los creyentes, y se hacían juicios unos con otros ante los que no eran creyentes. Tomaban un abogado no creyente y se peleaban unos con otros, y entonces dice la palabra de Dios que es mejor soportar eso, o hablarlo, o ponerlo a la iglesia para que juzgue entre estos hermanos, y no ventilar ese juicio, o ir a los jueces incrédulos, a los jueces que no son cristianos, para solucionar un problema entre los no cristianos. Entonces uno renuncia a derechos que pueden ser muy legítimos para el bienestar del cuerpo de Cristo. Entonces no lleva al hermano a juicio, sino que lo encomienda en las manos de Dios, o en el consejo sabio de otros hermanos que tienen el amor de Dios en su corazón. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 13, el principio que se encuentra en los versículos 9 al 13 es la libertad que no sea un tropezadero para los débiles. Eso es lo que hablamos, digamos así, que una persona puede entrar a la iglesia y ser, digamos, así alcohólico, y uno está tomando vino, bueno, entonces uno tiene que dejar eso, porque la persona puede decir, bueno, si estos toman, entonces yo puedo seguir tomando, y Dios lo quiere liberar de ese vicio. Entonces uno tiene que resignar cosas que uno podría hacer con tal de que el otro, digamos, no sea de una piedra de tropiezo lo que estamos haciendo. Entonces la libertad que tenemos, que podemos hacer cosas, hay veces que debemos
cuidarnos de no hacerlas, para no ser de tropiezo para las personas débiles espiritualmente. Entonces, este quizás es uno de los aspectos más decisivos en el cambio a la madurez cristiana, es la renuncia al yo y a los beneficios propios en bien del hermano y para la gloria de Dios. Vamos a leer Filipenses en el capítulo 2, versículo 3 al 8. En la palabra de Dios vamos a estar con Filipenses y vamos a ver cómo hizo Jesús, qué es lo que hizo Jesús por nosotros. Dice así, Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice así, voy a leer el versículo 5. Dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios a algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. O sea que la actitud de Jesús fue obedecer al Padre y amarnos de tal manera que dejó su gloria, se privó de su gloria por mucho tiempo, estuvo acá en la tierra, él era servido por los ángeles y todo, pero para salvarnos a nosotros y para hacernos bien. Esa es la actitud que tenemos que tener, igual que Cristo Jesús, y debemos meditar bien en ello y orar en este mismo momento, si así te lo siente, declarando tu disposición a renunciar a todo egoísmo y a renunciar a tus derechos, si con ello resulta en un genuino bien espiritual para algún hermano en Jesús. Pedir a Dios que te llene con su amor y te ayude a cumplir con esta decisión. Vamos a memorizar un versículo en Romanos 12:10 que dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Ámense unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en todo esto que hemos hablado para que nos llene con su amor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que estés llenando con tu amor a todos tus hijos, Padre, para que seamos tolerantes, para que nos llevemos las cargas de los otros, para que no seamos vanagloriosos, Señor Santo, para que podamos amarnos como a ti, Señor Santo, como tú nos amaste, Señor, que podamos perdonar como tú perdonaste, Señor, y, Señor, no aferrarnos a nuestros derechos, Señor Santo, sino sacrificarnos, Señor, así por así decirlo, en bien de aquellos que son nuestros hermanos en Jesús. Señor, llena nuestro corazón de amor y perdona todas nuestras faltas, Señor, lo que hemos hecho mal hasta ahora. Queremos cambiar, queremos ser como tú y queremos tener tu misma actitud. Muchas gracias, Señor Jesús. Contamos con tu presencia constante en todo momento en nuestras vidas. Muchas gracias en tu nombre. Amén. Amén. Vamos a una pausa y volvemos.